Hola a todos. En esta sesión vamos a ver las novedades que incorporó la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2013. Principalmente son dos temas. La limitación de las cuotas de amortización al 70% como una medida temporal para qué ejercicios, 2013 y 2014, con la idea de aumentar la recaudación del impuesto de sociedades. Ya veremos a qué tipo de empresas se aplica esa limitación. Y la opción de las empresas de actualizar los activos que quedan en sus balances en el cierre del 2012, pagando un 5%. A continuación, os explico en primer lugar qué tipo de empresas les afecta la limitación del 70% en las cuotas de amortización. Lo importante es ver la facturación a nivel de grupo en el ejercicio precedente, es decir, año 2012. Si es igual o superior a 10 millones, le afecta esa limitación. Del gasto contable de las cuotas de amortización, Hacienda solamente va a admitir temporalmente un 70% en los años 2013 y 2014. Esa limitación se aplicaría a cualquier sistema de amortización, sea lineal, decreciente, dígitos, sean activos de segunda mano, se haga más de un turno, e incluso si la compañía anteriormente tuvo la consideración de reducida dimensión y ese tipo de activos aplica ventajas fiscales, como el doble de tablas o el triple sin reinversión, para los años 2013 y 2014 también le va a limitar temporalmente esa ventaja fiscal y también lo aplicaremos a los contratos de leasing. La idea es, lo que no me impute como gasto deducible en el 2013 y el 2014, me lo puedo aplicar a partir del año 2015. Y tengo dos opciones que puedo elegir libremente. O imputarlo por la vida que le queda al activo, o bien repartir lo que no puedo deducir linealmente en los 10 años siguientes. Dependerá del año 2015 cuánto le quede de vida al activo. Por ejemplo, si es un inmueble que todavía le quedan 30 años, en vez de repartirlo en 30 años, me sale más rentable imputarlo linealmente en 10 años. Otra cuestión también importante, que es una consulta vinculante, sería que si el activo lo vendí en el año 2013 y 2014, se me limitó igualmente las cuotas de amortización previo a la venta. ¿En qué ejercicio me podré imputar la deducción de ese 30% que ajusté? Pues a partir del año 2015. Vamos a ver con ejemplos cómo afecta la limitación del 70%. Yo aquí tengo una empresa que en el año 2013 no tiene la condición de dimensión y me da los diferentes tipos de activos. Un edificio, vehículos, mobiliario, ordenadores, programas informáticos. Os cuento aquí en qué fecha los compré, cuál es el coste y la vida útil sería el criterio contable, que el número de años que contablemente amortiza el activo. Y aquí tenemos el máximo que regula la normativa fiscal en las tablas. También os comento que esta empresa hasta el año 2008 tenía la consideración de reducida dimensión. Por lo tanto, ese edificio y sus vehículos, que eran activo nuevo, aunque esté en el año 2013, tiene la ventaja del artículo 111, que es el doble de tablas. Pues también veremos que ese doble temporalmente se le limita igualmente el 70%. También os comento que hay los ordenadores, como los compré en el año 2011, que había libertad total de amortización, esos 30.000 euros fiscalmente ya se han deducido íntegramente en el 2011. A partir de esa información vamos a ver qué tipo de ajuste fiscal tendría que hacer en el IS del 2013. Para empezar, con el edificio, lo que comentaba, contablemente el coste entre 50 años, el gasto son 8.000 euros. Continúo aplicando lo de activo nuevo porque cuando lo adquirí era reducida de dimensión, pero la novedad es que para el 2013 y el 14 esa aceleración se ve cortada con 70%. Pues hay ajuste negativo, pero es menor que el que hacía en el año 2012. Lo mismo ocurre en los vehículos, que también era reducida de dimensión, le aplico el doble por activo nuevo, pero lo limito al 70%. Una novedad sería en el mobiliario,
que hasta día de hoy, como utilizaba el máximo de tablas, no he hecho ajuste fiscal. Pero la declaración del 2013 tendré que hacer ajuste fiscal, porque me limitan el gasto deducible al 70%. Y por lo tanto, estoy haciendo un ajuste positivo de 600 que lo empezaré a revertir a partir del 2015. Por lo que respecta a los ordenadores, no hay gasto deducible, al contrario, sino que ese gasto contable, como ya me lo dedució anteriormente, damos la vuelta. Aquí revierte un pasivo fiscal. Y es interesante comprobar en los programas que como el contable no graba el máximo de tablas, sino que hace un criterio de 5 años, lo que es el 70% no es sobre la cuota máxima, sino sobre el gasto contable. Pues sobre los 5.000 euros hace y calcula el 70% y haría por tanto un ajuste fiscal de 1.500. Vamos a ver otros ejemplos para remarcar más la importancia de si el contable aplica el máximo de tablas o no, cómo sería el ajuste fiscal. Aquí tengo una empresa que en el 2011 compró una máquina por $500.000. El contable amortiza en 10 años. El criterio máximo de tablas es un 12%. Y comento que la facturación de grupo desde el año 2010 supera los 10 millones de euros. Vamos a ver cuál sería el ajuste fiscal del 2013 y el 2014. Tendríamos, contablemente, coge el $500.000, lo reparte en 10 años y la cuota de gasto son 50.000 euros. Aquí es lo que es importante. Ese límite del 70%, en vez de aplicarlo sobre el máximo de tablas, que sería al 12% hacer un 70%, y por lo tanto ya es gasto fiscal 42.000 euros, y solamente ajustaríais 8.000, no funciona así. Pero como no lo ha contabilizado, la base es la amortización contable. Pues el ajuste fiscal son 50.000 euros, es deducible un 70%, por tanto el gasto fiscal son 35 y acabo ajustando más 15.000. Pues importante, si el contable no está grabando la cuota máxima, haremos la ponderación del 70% sobre el gasto contable, no sobre la cuota máxima. En cambio, en el ejemplo siguiente, o el mismo, lo que he puesto es imaginaros que contablemente hiciera por encima de tablas, de que el contable lo amortiza la máquina en 5 años. Es decir, el $500.000 del coste lo reparte en 5 años, grava 100.000 euros. La pregunta es, ¿el límite del 70% sobre qué valor va? ¿El gasto contable o en este caso tendrá en cuenta la cuota máxima? Evidentemente, como estoy amortizando por encima de tablas, el límite te lo aplicas sobre el máximo de tablas. Y lo que hace es al $500.000 le aplica el máximo de tablas, el 70%, y solamente admite como gasto deducible para el 2013 y el 2014 42.000 euros. Por tanto, la diferencia hay que ajustarla. Sería un positivo de 58.000 euros. La idea es que está aplicando un coeficiente en contabilidad, como son 5 años, de un 20%. Pues lo que cede al máximo de tablas se ajustaría siempre. Por tanto, el límite tiene que ir sobre el 12%. También es importante remarcar que no solamente se aplica a activos nuevos. Por ejemplo, si tengo un activo de segunda mano, a ese doble que estaba haciendo de tablas, también de alguna forma le limito el 70%. Ya digo, aquí tengo una máquina con un coste de 30.000 euros, que es de segunda mano, y aunque el máximo de tablas era un 10%, si lo duplicamos sería un 20%, que es el criterio que hace el contable. Lo amortiza linealmente en 5 años. Lo mismo, el grupo del año 2010 superó los 10 millones y por lo tanto se le aplicaría en el 2013 y el 2014 la limitación. Como podéis ver, son 60.000 euros, se va a limitar el 70% y por lo tanto de lo que antes no hacía ajuste, ahora haría ajuste de más 18.000 euros, tanto en el año 2013 como en el 2014, y empezaría a revertirlo a partir del año 2015. Pues la idea es que no queda nada al margen, es decir, utilices dígitos decrecientes, lineal, tablas por turnos, etc. Hay que aplicar igualmente el límite del 70%.
En realidad solamente no se aplica el 70% en los planes especiales de amortización y en el tema del fondo de comercio y vida indefinida, más que nada porque esos dos últimos ya la cantidad la han reducido muchísimo. Al resto de activos hay que aplicarle la limitación. Ahora lo veremos en los contratos de leasing, que también afecta a los contratos de leasing. Cuidado, aquellos que en la firma del contrato la empresa no tenía la consideración de reducida dimensión. Yo aquí tengo que firmé un contrato de leasing en abril del 2013. La empresa tributaba ese ejercicio al 30%, que no tenía consideración de reducida dimensión. El grupo viene facturando por encima de 10 millones. La máquina tiene un coste de 400.000 euros. El máximo de tablas es un 12% y el criterio contable son 10 años. Vamos a ver cómo sería el ajuste fiscal del artículo 115 de la normativa del impuesto de sociedades. Tenemos, para empezar, la amortización contable. Dividimos 400.000 euros entre 10 años, serían 40.000 euros por año, excepto el primer año, que como el activo entra en funcionamiento en el mes de abril, aplicaríamos 9 meses de 12. Aquí he colocado el capital que devuelvo al banco en cada uno de estos años. La idea sería, ¿cómo se calcularía el límite de qué importe es deducible en cada uno de los años? En el año 2012 todavía no había la limitación del 60%, por lo tanto, lo que he de ver es el límite normal para ese tipo de contratos, que era al máximo de tablas le hacíamos el doble por financiarlo con un leasing. Y le aplico 9 meses de 12 porque firmé el contrato en el mes de abril, pues serían 72.000 euros. Si comparo el límite con lo que he pagado, he de elegir como gasto fiscal el menor de los dos. Pues en este caso aplicaremos el límite, que os pongo aquí como gasto fiscal. Queda por aplicar para años siguientes. Si he pagado 80.000 y solamente me aplico 72.000, me quedan pendientes 8.000 euros. Y ese ajuste fiscal de 42.000 euros, recordar que es la diferencia entre el gasto contable, que son 30.000, y el gasto fiscal son 32.000 euros. Falta restar a la base para averiguar la base imponible 42.000 euros. La novedad estaría qué hay que hacer en el 2013 y el 2014 para calcular el límite. Tengo que tener en cuenta que el límite sería sobre el capital pagado, le aplicaría directamente el 70% y lo compararía con el doble de tablas. Si el capital pagado es menor al doble de tablas, va 70% capital pagado. Y si es superior, haría el doble. Vamos a verlo porque aquí tengo un año de cada. En el año 2013 yo he pagado al banco 120.000 euros de capital. Si a esto le hago el 70%, nos daría 84.000 euros, que como podéis ver es una cifra inferior a aplicar el doble de tablas año completo, serían 96.000 euros. Por tanto, en este caso se aplicaría como límite los 84, que si lo comparo con capital pagado, el menor de los dos es 84, que sería el gasto fiscal. Y la diferencia entre 120 y 84.000 queda pendiente para años siguientes, que si lo acumulo a lo que arrastraba, ya tengo pagado y no deducido 44.000 euros. En cambio, es importante remarcar qué ocurre en el 2014. Si al capital pagado, que son 150.000 euros, le hago el 70%, como os pongo aquí abajo, os daría 105.000 euros. Ese importe superaría al doble de tablas. Por tanto, en este caso, el límite sería 96.000 euros y no el 70% del capital pagado. Si comparo 96 con lo que eran lo pagado, implicaría que el gasto fiscal de este año son 96.000 euros. La diferencia quedaría pendiente y se acumula. Y a partir del 2015 el límite vuelve a ser el doble de tablas. Pues cuidado con los leasings, que también le afecta la limitación. Con un doble juego, primero de calcular el capital pagado el 70% y compararlo con el doble y escoger para el límite el menor. Y luego compararlo con el capital pagado.
Otra novedad para el año 2013 fue la actualización de balances. Quien quiso, voluntariamente, pero no es un tema obligatorio, lo que pudo hacer en base a los datos de cierre del 2012, acogerse a actualizar los balances. Es decir, coger los inmovilizados, aplicar una tabla de actualización y tendrás más activo y serás una reserva. Esa reserva tributaría a un 5%. ¿Cuál es la ventaja de una actualización de balances? Que incrementas el activo, pagas un 5% y a cambio ¿qué tendrías? Que en un futuro ese aumento del activo lo puedo amortizar y me generaría un gasto deducible al 30%. Pero ¿qué ha ocurrido con la actualización de balances del ejercicio 2012? Que tú tributas en lo que era julio del 2013 y la ventaja fiscal de más amortización no te la podías aplicar hasta el ejercicio 2015. Eso hace que no tenga mucho éxito. Y aparte, como siempre, esa reserva durante mucho tiempo es indisponible. Desde el año 2013, 14 y 15, ni la producción pagamos a pérdida, porque es para que la agencia tributaria compruebe los cálculos de actualización de balance. Luego, de alguna forma, hasta el año 10 la puedo o compensar pérdidas o ampliar capital. Y hasta el año 2023 no lo puedo repartir vía dividendos. Y se me exige que informe la memoria de los cálculos y de la actualización de balances, la reserva, qué cambios le hago a la cuenta. Porque si no hiciera esto, podría haber una sanción en el impuesto de sociedades. Y podrían obligar incluso a reintegrar esa reserva que la tributaba al 5%, reintegrarla y tributarla al 30%. Más que los cálculos, que más o menos ya esto está pasado, lo que me interesa es que veáis esta idea de que no puedo beneficiarme del incremento del activo de las cuotas de amortización hasta el año 2015. Para ello tengo este ejemplo. Supongamos que mi empresa optó en un edificio actualizarlo. Aquí realmente, como podéis ver, cuando en el balance de cierre del año 2012, ese activo tenía 10 años. Y aquí os doy los datos que valía en balance antes de la actualización. La parte del terreno eran 120.000, la parte de edificio 400.000 euros, lo amortizaba máximo de tablas, la acumulaba en 80.000 euros. Pues la idea ¿cuál es? Coger las tablas de actualización y a la cuenta principal irte al año 2002 y ver qué momento corresponde, y las cuotas de amortización el de cada año, y nos daría esos valores de aquí actualizados, que sería, en definitiva, la diferencia entre el saldo actualizado y sin actualizar es la reserva. De esa reserva, que a 17.000 y pico es la parte del terreno y lo otro es la diferencia entre edificio acumulada, es la parte que supondría que incrementa por el tema del edificio, pues esa cantidad sería la que yo tributaría el 5%. Por el terreno, la verdad es que hasta que no venda el inmueble, ese incremento de lo que te da 5% no lo recupero. Pero por la parte del edificio, esos 54.000 van a permitirme a partir de 2015 hacer más amortización y poder reducir el gasto al 30%. Pero claro, el valor actualizado ya figura en el balance de apertura del 2013, pues contablemente la cuota de amortización ya ha cambiado, pero fiscalmente ese incremento no es válido hasta el 2015, con lo cual me complica la vida en ajustes fiscales. Fijaros, cuando yo no actualizaba, amortizaba, ¿qué importe? 400.000 entre 50 años, 8.000. Sería la cuota amortización del edificio sin actualizarlo. ¿Qué ocurre a partir del 2013? Que como he variado el valor del activo, yo ya tengo en cuenta que el nuevo dato de lo que vale el activo, que sería, aquí tengo valor de coste actualizado, actualizada, sería la parte de edificio actualizada. Pues ese sería el nuevo saldo que amortizaría a partir de enero del 2013 y por la vida que le queda al activo, que como había empezado 10 años y se ha amortizado en 50, le quedan 40 años. Eso hace que nos dé una nueva cuota de amortización que ya estoy contabilizando a partir del 2013. Y por lo tanto, el problema está en que durante el año 2013 y 14, esa amortización que hace el contable
Hacienda no la da por buena, sino que continúa amortizando fiscalmente 8.000 euros. O si tiene el límite del 70%, pues habría que hacerle incluso a los 8.000 euros el 70%. Eso me obliga a hacer ajustes positivos, que empezarían a revertir a partir del 2015, que es cuando el incremento de reserva puedo de alguna forma fiscalmente deducírmelo. Pues la cuota de gasto fiscal a partir del 2015 era el de antes más lo que sería la reserva por la vía que le queda activo en el 2015. Pues de alguna forma iría recuperando lentamente lo que he ido tributando al 5% en el 2013. Como podéis ver, es una ventaja fiscal relativa. Pues hay que analizar muy bien los números para ver si convenía o no acogerte a la actualización de balances. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos en próximos vídeos.